Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar, como siempre, de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de educación financiera y lo haremos con uno de los socios de Valio. Y continuaremos el programa con el espacio Tu Segunda Oportunidad, de la mano de nuestra colaboradora Diana Dino. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La educación financiera es fundamental para tomar decisiones financieras inteligentes. Proporciona a las personas las habilidades necesarias para gestionar sus finanzas personales, como presupuestar, ahorrar e invertir. Con conocimientos financieros sólidos se puede evitar el endeudamiento excesivo y aprovechar las oportunidades de crecimiento económico. Además, la educación financiera promueve la toma de decisiones informadas y fomenta la estabilidad económica a largo plazo. Invertir en educación financiera es invertir en un futuro financiero sólido. Y precisamente de educación financiera hablaremos con Albert Paguera. Él es socio de Valio. Albert, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Montse, ¿cómo estamos? Muy bien, encantada de tenerte en el programa. Cuéntanos, para empezar y para que nuestros oyentes os conozcan, ¿qué es Valio? Muy bien, pues Valio nace para ayudar a las personas a empoderarlos en cualquier tema relacionado con el dinero, sobre todo en las finanzas personales. Yo no sé a ti, Montse, si te ha sucedido. Yo al menos vengo de una familia muy normal, trabajadora, ¿no? De esa generación en la que tenían ganas de ayudarnos, ¿no? y nos dieron la mejor educación posible, ¿no? Incluso mis padres pues hicieron un gran esfuerzo para que fuéramos a la universidad, estudiáramos ingeniería, nos sacásemos másters. Y luego, a la hora de verdad, el dinero era un tema tabú, que no se hablaba en casa, ¿no? Y no sé si es un tema cultural o es un tema que viene de hace muchos años, pero sí que luego a lo largo de la vida te vas encontrando de que el dinero es algo fundamental en nuestros días, sobre todo porque es una herramienta en la que la puedes usar para bien o la puedes usar para mal, pero que la vas a necesitar. Desde el primer sueldo en el que necesitas empezar a invertir o a ahorrar o a saber qué vas a hacer con ese dinero, a sobre todo cuando ya van pasando cada una de las etapas de la vida en la que necesitas aprender a gestionarlo. Y por lo tanto, Valio nace como una plataforma online que cada vez es más comunidad para ayudar a esas personas que no tienen ni idea por dónde empezar, que sí que es verdad que alguna vez han escuchado a algún amigo del cuñado, ¿no? Que le dice un family banker, oye, pues mira, pon aquí el dinero que ya verás que te irá muy bien, pero no tienes muy claro cómo funcionan las comisiones, si realmente vas a ganar o no vas a ganar, cómo funciona, ¿no? Entonces intentamos desde nuestra humildad y a la vez nuestra experiencia un poco asentar las bases más básicas para que cualquier persona de cualquier edad, desde los 15 años hasta los 80 y pico, 90, pueda tener esas pequeñas píldoras de conocimiento desde cualquier tema relacionado con la inversión, con la monetización, con lo que sea relacionado con el dinero, incluso con el ahorro, ¿no? De cómo ayudar incluso a tus propios hijos a que sepan gestionar esta gran herramienta. Bueno, certifico lo que dices, que durante mucho tiempo hemos dejado como el dinero en manos de los demás, es decir, en manos de nuestros bancos, en manos de nuestro gestor,
pero nosotros mismos gestionar nuestro dinero nos ha costado. No sé si por culturalmente, Sí. como tú dices, pero la verdad es que nos ha costado, bueno, o nos sigue costando bastante. Albert, ¿qué tipo de cursos encontramos en vuestra plataforma? Explícanos un poco cómo son. Claro, digamos que dentro del paraguas de dinero engloba todo, ¿no? Yo hasta mis propios hijos de 5 años cada día piensan en el dinero, ¿no? O mi abuelo. Y entonces, dentro de ese gran paraguas tenemos como varias verticales, desde la parte de emprendimiento, de cómo realizar un libro y venderlo por Amazon, a cómo enseñar en temas de finanzas para hijos, luego la parte inmobiliaria también, cómo hacer la primera inversión inmobiliaria, ya sea para tu propia primera vivienda como para inversión, temas de hipotecas, temas de fiscalidad inmobiliaria, que al final es un tema que se habla poco, pero que es muy importante a la hora de verdad cuando ya empiezas a tener algún tipo de activo inmobiliario, a otras verticales como pueden ser muy dispares, ¿no? De que, por ejemplo, tenemos el caso de un curso en finanzas para deportistas, ¿no? Que al final pues son personas, ¿no? No hace falta ser un Messi, pero sí que existen casos de gente que durante 2, 3, 4 años de su vida gana muchísimo dinero y luego durante los siguientes 40, bueno, pues tiene que subsistir como pueda, ¿no? Entonces, durante esos 3 o 4 años sí que es muy importante saberte poner al lado del que toca para que luego ese activo que has recibido durante esos 3 o 4 años lo puedas alargar, ¿no? Por lo tanto, aquí te he hablado solo de alguno de los 40, 50 cursos que tenemos, pero también tenemos de liderazgo, de comunicación no verbal, y un poco para ayudar a ese punto, ¿no? Al punto de las finanzas en todos los sentidos. También tocamos más a la parte de inversión pura y dura, ¿no? De los dividendos, de la parte de cómo invertir en oro, en materias primas, cómo no sé, la parte de los indexados también, que es una cosa que cada vez pues, se habla más, ¿no? La parte de los ETFs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que desde ese punto tenemos ese gran paraguas en el que ayudamos en cada uno de esos cursos que inicialmente eran, luego ya hablaremos el detalle, ¿no? Pero inicialmente eran cursos pregrabados, ¿no? En el que tú podías verlo cuando quisieras, ¿no? En el avión, en el AVE o incluso en casa, ¿no? O sea, al final competíamos con Netflix en este sentido y que poco a poco pues, hemos ido desarrollando otros modelos que ayudan no solo a aprender con cursos pregrabados, sino también a formarte acompañándote de los mejores profesionales. Sí, eso te quería preguntar, porque aparte de los cursos contáis con dos programas que supongo que te refieres a esto cuando me dices lo de Correcto. aprender. Cuéntanos un poquito qué son estos dos programas. Claro, ¿qué nos sucedía? Que nos dimos cuenta que la gente compraba un curso, luego pasaba un segundo, un tercero y poco a poco fuimos generando lo que a día de hoy es una suscripción anual en el que tú puedes ver como si fuera un Netflix cualquier contenido de la plataforma, pero a la vez también nos pedían que, bueno, todo esto está muy bien, toda esta teoría que nos explicáis está muy bien, pero yo necesito práctica, necesito a alguien que me ayude a bajar al barro y a poner en acción todo eso que vosotros nos explicáis, ¿no? Y de aquí nacen estos programas que el inicial, ya vamos por la 4ª edición, era un programa 360 de 6 semanas de finanzas personales en los que hacemos un acompañamiento a los alumnos y les explicamos semana a semana las bases básicas, ¿no? O sea, empezamos por la parte de indexados, incluso mentalidad, incluso tocamos una parte de criptomonedas, la parte inmobiliaria y la verdad es que nos está funcionando muy bien. Ahora estamos realizando uno también sobre personal shopper inmobiliario, o sea, ayudar a las personas a aprender un nuevo oficio y que incluso lo puedan compaginar con su trabajo diario, pero que es un curso en el que finalizarás en la que ya tendrás tus propios clientes, ya podrás monetizar y ya podrás vivir de ello. Y de hecho, pasado verano tenemos otro curso para finanzas para no financieros, o sea, para el típico freelance, autónomo, que tiene muchísimo trabajo, que está todo el día pensando en los clientes, pero no sabe qué pasa, no sabe el pricing que tiene que usar, tiene tensiones de tesorería, no sabe exactamente cómo le funcionan las finanzas internas, ¿no? Entonces, durante 4 o 6 semanas, pues también habrá un acompañamiento para poner orden a lo que sería pues, su día a día, ¿no? Entonces, estos programas sí que hay un plan de acción en el que sí que tú ya puedes tomar decisiones y ya puedes poner en práctica todo lo que enseñamos. ¿Y cómo nos definirías el perfil de vuestros usuarios en general? Mira, Monse, yo creo que esto ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 2 años, porque sí que es verdad que inicialmente nuestro cliente era el cliente ahorrador, ¿no? Ese perfil casi te diría, sin entrar en casillar a nadie, pero el ingeniero
o el médico, pues que tenía una capacidad de Sí, ahorro. el profesional que podía... Claro, que tenía capacidad, pero no sabía mucho qué hacer con él. Se había dado cuenta de que los bancos pues, le ofrecían cosas, pero tampoco se fiaba mucho de quién era el mejor, el TIN, el TAE. Entonces, acompañábamos a este usuario, y sí que cada vez más, es curioso, porque nos estamos encontrando personas que en vez de que tengan esa capacidad de ahorro, justo les está pasando al contrario. Estamos en un país en el que cada vez la inflación es más alta, nos está afectando a todos en el bolsillo, las nóminas son las que son, y nos vamos encontrando muy a menudo pues ese perfil en el que no entiende por qué, pero si antes tenía un 5% de margen de maniobra cada mes, de repente ya no lo tiene, ¿no? Y dice, ostras, ¿qué está pasando con mi vida? Aún me quedan 40 años, tengo 1 o 2 hijos, y ¿cómo puedo hacer para intentar poner orden en mi vida para esto, ¿no? Entonces, ya te digo, hay de todo, hay desde el que justo acaba de empezar a trabajar y ya es consciente un poco de su futuro y quiere empezar a pensar en él, a, bueno, pues personas que están sufriendo un momento complicado, o al ahorrador que decíamos. ¿Y cuál es el perfil de vuestros profesores? Claro, aquí, Monse, hay de todo, y la verdad es que nos cuesta muchísimo encontrar el perfil idóneo, porque ya te digo, desde hacer un curso de... Mira, justo esta semana hemos sacado un curso de numismática, ¿no? Del coleccionismo en numismática, porque sí que es verdad que normalmente es un hobby, es una afición, pero también es verdad que hay gente que monetiza y que genera dinero gracias a... Hombre, es un activo, si tienes una buena colección, claro, es un activo. Es un activo, no deja de ser un activo, y sí que es verdad que hay muchos tipos de coleccionismo, ¿no? Hay gente que colecciona Pokémon, ¿no? Pero sí que es verdad que el Pokémon, pues quizá es una moda que pasará en los próximos 10, 20, 50 años, pero en cambio esa moneda de Carlos III o esa moneda egipcia, que por ejemplo ahora mismo el mercado asiático lo está buscando mucho, pues es importante, ¿no? Entonces, buscar a la persona idónea, en este caso era un profesor que lo tenía, bueno, que vivía en Latinoamérica, aunque él era español, y que en un momento dado él mismo nos estaba diciendo, oye, os doy estas 4 o 5 referencias, gente que vive en Barcelona, en Madrid, y le dijimos, no, es que te queremos a ti porque pensamos que eres la persona adecuada, ¿no? Entonces, muy a menudo nos gustaría sacar más cursos y no lo hacemos porque a veces nos cuesta encontrar ese perfil idóneo. Algún día quizá nos saldrá rana, ¿no? O sea, al final quizá algún día romperemos algún plato, pero hasta ahora nos ha costado mucho, ¿no? Incluso, déjame poner otro ejemplo, ¿no? Hicimos un curso sobre liderazgo, y hay muchos tipos de liderazgo, todos lo sabemos, durante los últimos 2000 años se habla mucho de liderazgo, y buscábamos a un profesional en activo, a un CEO de una gran empresa multinacional que tuviera tiempo para podernos hacer este curso. O sea, al final en realidad le pedimos un favor, y que nos diera ese liderazgo que buscábamos, no tan competitivo, sino más cultural, de ayudar a las personas, de intentar cambiar la cultura de una organización, ¿no? Entonces, depende mucho de cada curso. El de finanzas para deportistas lo hicimos con un exjugador del Barça, por ejemplo, pero sí que es muy importante y es muy relevante acabar encontrando esa pieza clave que te ayude para hacer ese contenido. Albert, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros en mercado? Mira, yo te diría que somos una startup prepandemia. Desde entonces hasta ahora han pasado muchísimas cosas. Al final no dejamos de ser una startup que estamos creciendo, ¿no? Y también el mismo modelo de negocio ha ido cambiando. Sí que lo que tiene en común en todo ese proyecto es eso, en empoderar y ayudar a las personas en temas de dinero. Pero sí que es verdad que dentro de ese paraguas, ahora mismo cada vez más somos yo diría que una comunidad de personas inquietas en este punto, y en el que, bueno, ya veremos a futuro cuál va a ser el paraguas, ¿no? Si tendremos otras verticales, pero siempre dentro de ese punto de dinero es lo que tenemos en común. ¿Y de dónde surge la primera idea de hacer Palio? Mira, la primera idea en realidad no fue mía. Empezaron Sergi, Guillem y Gerard. Ambos, ninguno de los tres venía del sector banca como tal. De hecho, yo tampoco. O sea, intentamos alejarnos un poco de la corbata, del anglicismo. Personas normales, comunes, que teníamos le llamamos el Ikigai. Yo lo tenía, y me acuerdo que la primera vez que nos conocimos teníamos los 4 ese punto en común, y todo el equipo bueno, pues uno venía de Meller,
de fundar Meller. Guillem, en este caso, también tenía un blog sobre indexados, La Hormiga Capitalista, que tenía muchísimo reconocimiento y le gustaba el sector. A Gerard también venía del mundo blockchain y la verdad es que tenía ciertos conocimientos, pero ambos teníamos ese punto, ese ikigai, decir, nos gustaría cambiar y generar algún tipo de impacto en la sociedad en este punto, en esta herramienta que cada día pensamos en ella, y cómo podemos hacer para ayudar a las personas y darles ese conocimiento que muy a menudo existe en la sociedad. O sea, a veces te das cuenta, ¿no?, que el vecino o en el colegio hay un padre, oye, pues que sabe ayudar a su hijo, ¿no?, que de repente se va de colonias y es el típico niño pues que no gasta en las chuches y en cambio se lo gastan postales para la familia. No sé, cada uno tiene sus propios hábitos, pero pensábamos que era muy importante el intentar mentalizar a las personas y cambiar, empoderarlas en esa raíz, ¿no?, que era el dinero. Y desde que surge hasta esa primera idea, a fecha de hoy, ¿cómo nos calificarías toda vuestra evolución? Porque claro, a donde habéis llegado hoy, Claro. pues es mucho, y entonces Sí. siempre en el camino, esto de prueba, error, y esa es montaña rusa, ¿cómo ha Sí. sido todo este camino? A ver, es complicado la startup realmente a estar constantemente buscando el gas necesario, ¿no? y esos pequeños pruebas, ¿no?, el MVP para ir buscando el mercado. También es cierto que hemos recibido mucho respaldo de la comunidad, incluso de inversores, ¿no? Hubo un momento dado en que buscábamos inversión y fue relativamente fácil convencer a personas que entendían ese propósito, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el inicio hasta ahora le hemos dado muchas vueltas, ¿no?, en ese punto de conocimiento, de divulgar, de ayudar, ¿no?, incluso en redes sociales, ¿no? Tenemos muchísimo contenido que viene en redes, tenemos un podcast que es bastante conocido, al menos en España, que se llama Nudismo Financiero, donde cada semana desnudamos a alguien en tema de números, ¿no? Decir, oye, pues explícame realmente qué es lo que te sucede, ¿no?, desde la primera etapa hasta la actual en la vida. Pero sí que le hemos dado muchas vueltas hasta donde estamos hoy, que continuamos formando, pero pensamos que también tiene sentido empezar a tocar pues otras verticales siempre relacionadas con la parte de inversión, de la monetización y del ahorro. Nos has dicho ahora algunos apuntes, pero ¿cómo se ha financiado vuestro proyecto? ¿Siempre con inversión externa? Siempre hemos tenido la gran suerte de que las veces que hemos necesitado o hemos pensado que era importante ir acompañados de algún inversor, nos ha sido relativamente fácil encontrar gente que creyera en el proyecto. Y en este sentido tenemos de todo. Tenemos desde grandes VCs muy reconocidos, con muchísima experiencia, que nos ayudan diariamente en este acompañamiento, ¿no?, en esta asesoría, porque al final no solo buscas financiación, sino que también buscas pequeños compañeros de viaje que te ayuden en el camino, hasta incluso clientes Valio, o sea, suscriptores de Valio, que en un momento dado, cuando se enteraron de que había la opción de poder participar, dijeron, ostras, dejadme entrar aquí dentro, ¿no?, y poder participar en ello. ¿Cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas, ¿no?, que nos podamos encontrar en el mercado? Claro. Al final yo creo que todo el mundo se atreve a montar un canal de YouTube y a hablar de cualquier cosa, ¿no?, al final de dinero. Y por suerte tenemos la gran suerte de que a día de hoy hemos democratizado muchísimas cosas, entre otras el conocimiento. Obviamente aún te puedes ir a Harvard, Stanford o a alguna universidad privada para conocer más. Hay muchísimo conocimiento gratuito en Internet, pero sí que siempre hemos intentado explicar las cosas de forma muy básica, de forma muy sencilla, para que nos ayude y para que esas personas lleguen a tener ese empoderamiento y ese conocimiento, ¿no? Entonces, el valor añadido yo te diría que es poco a poco ir generando esta pequeña comunidad de fans que les gusta, que necesitan y que les interesa ese conocimiento, y a la vez cualquier explicación que hacemos de cosas incluso a veces algo complicadas, ¿no? A veces, oye, hay academias, ¿no?, que te enseñan sobre la criptografía y el blockchain y tal. Lo nuestro lo explicamos de una forma muy básica, no es nuestro core business, pero sí que de una forma muy básica ayudamos y damos herramientas, calculadoras, Excels, como para que esas personas puedan hacer ese seguimiento de lo que en ese momento estén invirtiendo. ¿Y dónde tenéis presencia en la actualidad? Porque al ser cursos online, Claro. bueno, supongo que... Sí, ¿no? Worldwide, casi podríamos decir, ¿no?
Estamos muy focalizados en España. Yo creo que aún tenemos muchísimo recorrido, tenemos mucho margen de mejora para que la gente nos conozca en España. Sí que es cierto que cada vez la gente lo escucha más, ¿no? Ni que sea por las redes, por el mismo podcast de Nudismo Financiero, pero tenemos mucho trabajo por hacer. Queremos llegar a todas las familias, o sea, pensamos que cualquier persona, cualquier familia debe tener esa oportunidad, al menos conocernos o seguirnos para, ni que sea a través de la newsletter, conocer lo que estamos explicando, pero sí que es cierto que parte de nuestros alumnos ya vienen de, no sé, alguien de Madrid, ¿no? María, que está en Alemania, en Suiza, en el norte, o incluso también en Latinoamérica cada vez más, ¿no? En Estados Unidos tenemos algunos alumnos que han ido a vivir allí y que nos conocen, o incluso ya directamente personas de Colombia, Argentina, de México o de Washington que, ostras, que ya les ha sonado por lo que fuera, ¿no? A través de redes sociales y empiezan a conocernos, aunque, insisto, nuestro objetivo ahora mismo es continuar dándonos a conocer aquí en España. Y si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra la educación financiera en nuestro país? Yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace, o sea, de los últimos 2000 años. Creo que si miro lo que les sucedió a mis antepasados, ¿no? Creo que la cosa ha mejorado. O sea, a día de hoy es fácil tener unos conocimientos de los que antes era imposible darte cuenta. También es cierto que en los últimos 20 años no solo ha sido Internet, sino incluso libros que han llegado, ¿no? Y que la gente de repente pues empieza a hablar de nombres que hasta entonces no se conocían, ¿no? O sea, yo creo que hemos mejorado, pero aún así aún es una tarea pendiente, francamente. Así que es verdad, me suena que hay algún ministerio que ha sacado alguna página web hablando de finanzas personales, pero no es suficiente. O sea, no está llegando a todo el mundo, o todo el mundo es consciente de que tiene un problema, pero no todo el mundo le está poniendo las herramientas necesarias como para tener ese conocimiento. Porque ¿cuáles dirías tú que son los principales beneficios de contar con una sólida o con una, ya no digo sólida, pero con una buena educación financiera? Vale, mira, yo sin poner, bueno, algún ejemplo, ¿no? Mi familia, mi padre trabajaba en un banco precisamente y estuvo 40 o 50 años en ese banco y la vida era muy fácil, ¿no? ¿no? O sea, madre mía, eso ya no existe casi, ¿eh? Claro, ya no existe. O sea, a día de hoy tenemos la gran suerte o la gran desgracia de que vivimos varias etapas en nuestra vida, ¿no? Y la vida es mucho más flexible y pasa de todo. La verdad es que tenemos momentos muy buenos y también tenemos momentos en los que cambiamos de trabajo, nos cuesta llegar a final de mes, pasan cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener esos conocimientos en cuanto antes, porque la vida es muy larga. Vete a saber lo que nos va a quedar el día de la jubilación, porque, bueno, pues no sabemos lo que sucederá. Sí que es cierto que aún hay mucha gente que confía en esa jubilación, ¿no? En dejarlo todo a manos del sistema, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto antes tengas esos conocimientos, mucho mejor. Y sin ir más lejos, si a los hijos ya les puedes poco a poco ir dando ese empoderamiento, esa pequeña gestión del día a día, del ahorro, de que el dinero no es fácil de conseguir y de que en esas etapas va a haber de todo y de que tienes que tener algo ahorrado, un rinconcito por si acaso, creo que es importante. Y ahora que me hablas de los hijos, Sí. ¿dirías que los jóvenes de hoy se preocupan y se ocupan, que eso también es importante, cada vez más de sus finanzas? Pues a mí me sorprende porque hay de todo, Sí, bueno, como en claro. todos lados, pero tenemos muchísimos alumnos muy jovencitos, de 16, 17, 18 años, que quizá no son clientes aún de Valio, quizá nos escuchan por el podcast o quizá nos siguen a través de la newsletter, pero que sí que son muy conscientes de esa fortaleza, ¿no? Que en cuanto antes mejor la puedas tener. Entonces habrá de todo, me imagino, pero a mí me sorprende porque creo que vamos hacia una buena dirección, aunque tenemos aún mucho trabajo por hacer. ¿Cómo ha contribuido la llegada de estas nuevas tecnologías a que los jóvenes se preocupen más de sus finanzas? Porque creo que tiene bastante que ver. Sí, yo creo que de esa democratización que estábamos hablando, tenemos la gran suerte de que a través de las redes sociales a día de hoy, de forma gratuita, te es fácil de llegar a muchísimo conocimiento. También es verdad que muchas veces no hay un filtro, no sabes si ese youtuber o ese divulgador que realmente sabe comunicar muy bien, te puedes fiar al 100%, o detrás hay quizá algún otro interés que tú desconoces, pero sí que las tecnologías obviamente lo han revolucionado todo. ¿Cómo crees que irá evolucionando esa educación financiera en nuestro país?
Yo creo que es un tema de poco a poco que la gente se vaya concienciando, igual que la nutrición, ¿no? Sí, es verdad. Pues hace 20 o 30 años no existían nutricionistas, quizá, o sí que existían, pero eran muy pocos. O psicólogos, ¿no? Que muchas veces pues parece que aún sea tabú hablar de que en ciertas etapas de la vida has tenido que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, creo que la evolución es natural. Cada vez están saliendo más estas divulgaciones o estos conocimientos que hasta hace 20, 30 años eran más difíciles de conseguir, y yo sí que confío que poco a poco tanto nuestra sociedad como las futuras estén más preparadas para este tipo de conocimientos. Albert, ya para ir finalizando y centrándonos en Valio, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? A ver, actualmente tenemos muchísimos retos por delante, o sea, yo creo que lo mejor está por llegar. Tampoco te lo puedo comentar todo, pero sí que queremos continuar. Secreto de sumario de momento. Sí, porque al final hay muchos proyectos que están en el tintero, cosas que queríamos lanzar hace unos meses que nos queremos esperar para hacerlo bien, porque también el equipo pensamos mucho en el largoplacismo, ¿no? Y en intentar hacer las cosas bien, y aunque seamos una startup, pues a veces preferimos consolidar y poco a poco ir creciendo, pero seguiremos con lo mismo, en la divulgación, en empoderar en ese mundo del dinero. Quién sabe si también poco a poco en ayudar en esa parte de inversiones directamente, pues aportando ciertas oportunidades a los usuarios, pero siempre relacionado con esa parte de las finanzas personales. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros o empezar a consumir vuestros cursos, déjanos la página donde os encuentren muy rápidamente. Bien. Pueden buscar por valio.app, nos van a encontrar en Spotify, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Yo creo que estamos en casi todas las redes sociales, valio.app, y a partir de allí van a encontrar toda la información posible. Sí que es verdad que si entran en la página web existe la newsletter, que actualmente tenemos 30.000 seguidores, en los que cada semana intentamos dar ciertas píldoras de conocimiento gratuito y que, bueno, quizá les puede ir bien como para empezarnos a conocer y quién sabe si incluso algún día comprar alguno de nuestros programas de formación. Pues Albert, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para hablarnos de cómo Valio nos puede ayudar a mejorar nuestra cultura financiera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Montse. Gracias. Hasta pronto. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos con nuestro espacio, Tu Segunda Oportunidad, de la mano de nuestra colaboradora Diana Dinu. Ustedes ya la conocen y saben que es licenciada en finanzas, homologada por el Banco de España y que centra su actividad en la refinanciación de activos. Diana, buenos días y bienvenida. Buenos días, Montse. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, como siempre. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien, con mucha calor, ya bueno, casi que es verano. Ya. Venimos sudando, pero vamos, bien. Eso pasa porque siempre vamos corriendo, ¿eh? Sí, siempre vamos corriendo, sí, siempre nos quejamos de algo. ¿De qué hablamos hoy, Diana? Hoy seguimos nuestra ruta habitual de casos reales, porque estoy convencida que es como más se entiende, como más se aprende y como más se valora el trabajo que estamos haciendo. Con lo cual vengo a compartir con nuestros oyentes las experiencias de esta semana que a mí me resultan impactantes y que creo que será bueno para que todo el mundo vea qué posibilidades hay. Y quiero empezar por el caso de Jorge. Jorge está casado con 2 hijos a cargo, él es autónomo con su panadería. Y su mujer también trabaja con él como autónomo colaborador. Entre los dos llegan a 2.000 euros al mes de ingresos, digamos, y la vivienda habitual es propiedad con hipoteca. En 2007,
Esto es una historia, lo que yo te estaba diciendo, la historia de los autónomos. Los autónomos tienen dos historias que de hecho es la misma. La historia personal particular de la familia y la historia de la actividad, que se unen y de tal manera que llega uno que no sabe dónde poner el límite, qué es suyo y qué es de la empresa. Porque de hecho, como el autónomo, todo el mundo sabe que él responde con todos los bienes presentes y futuros. ¿Qué más da? ¿Dónde está el límite entre sus bienes y los bienes de la empresa? En el 2007, el Jorge firma una hipoteca que de principal le da 285.000 euros. ¿Vale? Bueno, es una buena hipoteca. Bueno, tristemente por 285.000 euros, él en aquel momento, el boom desde 2007, cuando todo lo que se vendía era oro, solamente compra un piso. Es un piso que vale 285.000 euros. Como titular de esta hipoteca, aparece él, Jorge, y su padre, los dos como titulares de la hipoteca, y su madre como fiadora. ¿Vale? Bueno, pero, este piso que él compra está tasado y valorado en esta misma hipoteca por 382.200 euros. ¿Vale? Quiere decir, 100.000 euros más de lo que le dan de hipoteca. Y aún así, le piden, hipotecan también como segunda garantía la casa de los padres. Vale. En esta hipoteca no aparece en ningún sitio la tasación de la casa de los padres. Aquí no indica qué valor podría tener la casa de los padres. Simplemente indica que le dan 285.000 por un piso valorado en 382.000. Que en teoría no necesitaba aval. Absolutamente, absolutamente. ¿Para qué vas a necesitar aval para un piso que vale 100.000 euros más de lo que le das? ¿Vale? Donde él, quiere decir su garantía personal, y su padre, su garantía personal, son titulares, su madre es fiadora, su garantía personal. Y la segunda garantía es la casa de los padres. Hombre, a toda vista esto es más que abusivo, es insultante. Claro. Pero ocurre lo que ocurre, que las hipotecas se firman con mucha ilusión, con mucho nervio, con mucho estrés, así que la gente lo que menos hace es leer. Vale, y él firma y esta es su sentencia. Bueno, esta hipoteca también tiene más cláusulas como que en su momento no lo eran, pero ahora sí, que son los gastos de apertura, que son 5.700 euros en gastos de apertura. Y bueno, después las comisiones en descubierto, que son muy altos. Bueno, toda esta historia. Es una hipoteca variable, a tipo variable, como se hacía en aquella época prácticamente la totalidad. Una hipoteca a tipo variable a 30 años vista. Vale, muy bien. En 2009, el banco les ofrece una innovación. Él afirma hoy en día, muchos años más tarde, que ellos no pidieron nada. Se iban pagando su hipoteca, su cuota, entonces el banco les llama y les dice, oye, vamos a mejorar la hipoteca porque fíjate, tenías como comisión de apertura, teniendo en cuenta que es un variable, quiere decir, el primer año es un fijo y el primer año fijo era 4,25. Bueno, en aquel momento no era exagerado un 4,25 fijo, porque las hipotecas a fijo estaban en torno al 4,75, ¿vale? Pero hablamos de 12 meses y después de 12 meses el resto de 29 años son Euribor más 1%, ¿vale? Con lo cual, bueno, le llama al banco y le dice, le hemos cambiado la cosa extraordinariamente, vamos, le vamos a ofrecer, mira, el 4, no el 4,25 del primer año y seguiremos con el Euribor a 1% más Euribor. Bueno, yo veo muy poco cambio aquí. Además te vamos a ampliar la hipoteca, fíjate. Te vamos a dar 8.912 euros de más.
bueno, cualquiera no está mal. 8.000, vete a saber qué necesidad tenía o Sí. le sonó bien. Por lo cual, la novación del año 2009 de principal ya son 291.000 euros. Bueno, evidente, son lo que él había llegado a pagar en un año, ¿vale? Más los 8.912 euros, que por esto no es un número correcto, exacto, porque ellos tampoco habían pagado un número exacto. Esto suma 291.000 euros. Quiere decir que le da 6.000 euros más de hipoteca de lo que inicialmente le habían dado. ¿Vale? Muy bien. La situación es la misma. Los titulares son él y su padre. Su madre es fiadora, ¿vale? Y como segunda garantía la casa de los padres. Pero, aquí hay un pero. Porque en esta nueva hipoteca dice lo siguiente. Según las instrucciones del cliente, y cito, porque lo he apuntado exactamente, según las instrucciones del cliente, ha sido realizada la tasación de las fincas hipotecadas, de la que resulta una valoración conjunta de 382.200. ¿Has entendido la jugada, no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Has entendido la jugada? Se dieron cuenta al banco que, evidentemente, la valoración del piso, el piso estaba muy sobrevalorado, pero vamos, era la valoración de aquella época, 282.000 Claro, entonces dijeron, euros. tu casa era del padre, 380. Exactamente. Ahora dice, no, esta no era la valoración de tu piso, no, esto era la valoración de tu piso más la casa del padre. Vamos, ninguna tasación te hace una tasación conjunta de dos inmuebles. Claro. Cada tasación es una tasación, un inmueble en sí, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo ocurre esto? Pues no lo sé, es un caso raro. No he visto esto, hasta ahora no lo he visto. El tema es la siguiente. En este momento, Jorge todavía tiene que pagar mucho dinero, más de 250.000 euros. El piso suyo hoy en día, al día de hoy, no vale más de 120.000 euros. Le queda por pagar el doble de lo que vale este piso. Le queda por pagar y lo que fue pagando, ¿vale? Jorge está en una situación complicada, porque con 2.000 euros, con 2 hijos a cargo, con los gastos que toda familia tiene, más su desesperación por mantener la panadería a flote, pues, y a más, por si fuera poco, esta hipoteca hace un mes, lo que pagaba de esta hipoteca era 640 euros al mes. Y de repente este mes, a la revisión, le dicen que pasará a pagar 1.090 euros. De 640 a 1.090, casi, por ahí que lo dobla, vamos, un 40% más. Es que es un poco más de la mitad del sueldo de los dos. Es bastante, sí, es un poquito más de la mitad del sueldo de los dos. Le quedan 1.000 euros para mantener una familia con 2 hijos. Entonces Jorge me dice lo siguiente, bueno, lo ideal, lo que yo quisiera, lo que me gustaría hacer, sería devolver este piso al banco, hacer la dación en pago al banco. Pero claro, para esto no puedo hacerlo porque tengo hipotecada la casa de mis padres. Entonces, si yo me retiro, hago dación en pago, el banco irá a por la casa de mis padres. Y eso es cierto, eso es así. Esto es el problema de la doble garantía, por esto existe. Este es el problema de los avales, por esto se ponen, porque si uno no paga, el otro tiene que asumir la deuda. Aunque hagas la dación en pago. Claro, tú haces la dación en pago, tú ya no debes nada, pero el otro sí que debe. Bueno, la garantía, la segunda garantía sigue siendo una garantía. Con lo cual, es cuestión de pelear con el banco y demostrar la jugada, ¿vale? Demostrar que esto es una jugada que le han hecho, que este piso era valorado por 382.000 euros, que desde el principio no necesitaba ninguna segunda garantía, ¿vale? Que fue un abuso total la primera hipoteca, y que la segunda hipoteca, la llamada novación, no es una novación, sino es una trampa que le jugaron el banco para meter
se dieron cuenta del fallo, que no había tasación de la casa de los padres y que este piso ya en 2 años, fíjate, en 2 Ya había años bajado. había perdido gran parte de su valor en 2 años, para que veas cómo han ido las cosas. 2008 fue desastroso. Y que ahora necesitaban esta jugarreta y se la hicieron. No es un juicio fácil y la enorme mayoría de los despachos de abogados, de los bufetes de abogados, rechazarían esta operación. Pero en área jurídica global somos valientes y lo vamos a hacer. Vamos a ir a intentar a por todas demostrar la jugada del banco y solicitar sacar de este hombre a los padres y a su piso como segunda garantía de la hipoteca. No será fácil, pero tenemos esperanza que lo vamos a conseguir. Teniendo las dos hipotecas, ¿no valdría para demostrarlo? Teniendo los 2 documentos de hipoteca. Sí, debería de valer, pero sabes, lo que más necesitamos, o un argumento muy consolidado, son las propias tasaciones. Las tasaciones son un argumento muy consolidado. ¿Qué pasa? Los bancos están obligados a adjuntar la tasación a la hipoteca. La hipoteca debe de venir con alguna documentación. La documentación que normalmente trae una hipoteca debe de ser la nota simple del piso hipotecado, la cédula de habitabilidad del piso hipotecado, últimamente el certificado de eficiencia energética del piso hipotecado y la tasación del piso hipotecado, porque todo va en base a esta tasación, ¿vale? Claro. ¿Qué pasa? Por muy normativa que sea, muchísimas hipotecas no cumplen esta documentación, no trae la documentación completa. Y ahora estamos al beneplácito del juez o del banco que diga, no, si esto es una equivocación ortográfica, aquí en lugar de poner el piso teníamos que haber puesto en lugar de poner hipotecado teníamos que haber puesto hipotecados, aquí faltan una coletilla, aquí es una falta de ortografía, queremos decir 2 pero hemos dicho 1. ¿Me entiendes? Ya. Quizás por esto no está la tasación. Normalmente y legalmente, en la misma hipoteca, indica el nombre del tasador, los datos del tasador. Según la tasación realizada por la tasadora tal, bueno, en este caso, se podría recurrir a la empresa tasadora y solicitarle de sus archivos la tasación de este inmueble. Pero en el caso de esta hipoteca en concreto, las hipotecas no indican el nombre de la tasadora. Para que veas. Ojo al dato, son muchos detalles que la gente debe de tener en cuenta y no los tiene. Pero no hemos acabado con Jorge. Esto es solamente la parte personal. Madre mía, pues. Madre mía, exactamente. Esta es su parte personal, su vía crucis personal. Sí. Pero ahora vamos a ver por qué está tan mal. Está mal, Jorge, porque la panadería va mal. Esta panadería que... Bueno, por alguna razón todos creemos que son negocios seguros y que van viento en popa, pues no es así. Con 3 trabajadores, ahí trabaja Jorge, trabaja su mujer y hay 3 trabajadores. Hacer pan todos los días no es fácil. Pues el año pasado facturó, sacó en beneficio, digamos, 15.000 euros. 15.000 euros para un año entero. Teniendo en cuenta que hay que dar de comer a 4 familias, que es Jorge con su mujer más 3 familias, pues no es mucho, es no poco, sino muy poco. No llega a 1.000 euros al mes. Exactamente. Bueno, con lo cual, Jorge tiene en este momento varias deudas. Una deuda con un banco y tiene pendiente 15.000 euros, con una cuota de 733 euros al mes. Un crédito ICO, que también son 30.000 euros y se paga 527 euros al mes. Y una deuda con una compañía eléctrica, por lo cual
que le facturó de alguna manera 2 años, le dijeron que se habían equivocado en la facturación de 2 años, estamos hablando de una panadería, que se ha equivocado y ahora le reclama 29.000 euros por 2 años de facturación. 29.000 euros. Y le ofrece la posibilidad de pagar estos 20.000 euros en cuotas, en fáciles cuotas de 1.250 euros al mes. No, lo de fácil. Lo de fácil. Quiere decir que solamente la panadería debe de pagar 2.500 euros al mes. Y dice Jorge, esto de la compañía eléctrica que me reclama tanto dinero de repente de 2 años atrasados, esto me ha puesto ya, ha sido la última gota. Claro. Porque pasar de tener que pagar 1.200 euros al mes a tener que pagar 2.500 euros al mes, no sé, no veo cómo podría hacerlo. Con lo cual hay que plantear una ley de segunda oportunidad para la actividad de Jorge, para la panadería, ¿vale? Como autónomo. ¿Qué fue lo que dijimos? En la ley de segunda oportunidad pueden entrar tanto familias como autónomos, como empresas, ¿vale? Hasta una deuda de máximo 5 millones de euros, porque esta ley estaba diseñada, estaba concebida para empresas y se fue ampliando a autónomos y familias, con lo cual nos beneficiamos de este límite muy alto. Vale. ¿Qué significaría la ley de segunda oportunidad como autónomo? Significaría que la panadería seguiría abierta y trabajando sin ningún problema. Significaría que los 3 trabajadores seguirían trabajando prácticamente sin enterarse. Y significaría que al final del proceso, que sería un proceso de 1 año, donde demostrar que la panadería está en graves problemas, pero con un plan de activación, quiere decir, si no tuviera los 2.500 euros al mes, esta panadería podría seguir funcionando holgadamente, dando trabajo y un sueldo a 4 familias, con lo cual hay que tener un plan de actividad coherente, ¿no? Siempre que se piden cosas hay que pedir cosas coherentes, y la panadería lo es. No van a perder sus herramientas de trabajo, no va a perder su actividad, seguirá trabajando, pero sí se le van a conseguir eliminar las deudas. Igual con el crédito ICO, un plan de pagos, puede ser que se necesite un plan de pagos, que sí que lo negociaremos si llega el momento, pero en todo caso en condiciones extraordinariamente buenas con respecto a esto. Eso es importante decirlo, que es un caso muy claro, ¿no? De que se hace la ley de segunda oportunidad, pero no pierde la fuente de ingresos. No pierde su actividad, claro. La fuente de ingresos, los sueldos de los trabajadores, la actividad de los trabajadores. Son 4 familias que se juegan la vida en esto. Porque, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es cerrar la panadería. Pero no hay más. Quedarte con las deudas también. Exactamente. La otra opción, ¿qué opción? Lo que decía Jorge, es cuestión de números. Mira, yo te puedo decir, en tantos meses ya no puedo pagar, con lo cual voy a tener que cerrar. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la otra opción a la ley de segunda oportunidad? ¿Cerrar la actividad y dejar a estas familias en la calle? Vale. ¿Cuál es la otra opción? ¿Buscar el paro? ¿Me entiendes? También es mucho dinero. Hazte la idea cuánto costaría en paro 4 familias durante un tiempo. Y si estas familias evidentemente tienen hijos menores y no sé qué, la ayuda se prolongará. Este dinero que decimos, bueno, desaparece así por arte de magia, no sé qué, uy, qué maravilla. De hecho, si te lo piensas bien, es un dinero bien invertido. Seguirá trabajando la panadería. Seguirá produciendo impuestos, seguirá produciendo beneficios, seguirá produciendo sueldos. Esta gente podrá seguir trabajando, comprando, son compradores, son consumidores. La economía sigue moviéndose, la rueda se sigue moviendo, y esto es lo que estamos persiguiendo. Estamos, lo que te digo, en área jurídica global, cogiendo, abriendo las puertas, inclusive a aquellos que han perdido toda esperanza, porque nos enfrentamos a situaciones, a juicios
futuros que ningún otro bufete los quiere porque tienen una cierta posibilidad mucha posibilidad de ganar, pero una cierta posibilidad de perder. También función del juez que tenemos delante, de si entiende o quiere aceptar que la jugada del banco es brutal, ofensiva, brutal, y quiere aceptar que lo es y defender las familias, no a los banqueros. Bueno, y sigo diciendo, y quiero cerrar así, el sistema bancario es un buen sistema. Es importante mantener el sistema bancario, es importante. La banca nos ayuda a conseguir los sueños que no lo podíamos conseguir por nosotros mismos. A través del sistema bancario conseguimos nuestra casa, nuestros negocios, hacemos que funcione la economía, siempre y cuando este sistema bancario entre todos lo corregimos y no permitamos que ocurran estas cosas. Pues con esto acabamos, Diana. Hemos visto un caso aquí complicado. De hecho, nos ha llevado todo el espacio a comentar todos los intríngulis de este fíjate, caso. Traía más casos. Pero gracias, porque ha sido un caso de esos de que ves toda la problemática que te puedes encontrar una familia y cómo le puedes ayudar, que eso es lo más importante. Diana, como siempre, muchas gracias por la información y gracias, seguimos José. La semana que viene. Gracias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.